¿Qué tal amigos? Les habla el Padre Rafael Chávez y les doy la bienvenida una vez más a este su pequeño espacio de meditaciones. Hoy estamos a jueves 9 de noviembre y la iglesia celebra hoy la fiesta de la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán en Roma. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tú que con piedras vivas y escogidas preparas una morada eterna para tu divinidad, derrama con abundancia sobre tu iglesia la gracia que le has otorgado, para que tu pueblo fiel avance sin cesar en la construcción de la Jerusalén celestial. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hoy la primera lectura está tomada del profeta Ezequiel, capítulo 47, versículos del 1 al 2, del 8 al 9 y 12. En aquellos tiempos, un hombre me llevó a la entrada del templo. Por debajo del umbral manaba agua hacia el oriente, pues el templo miraba hacia el oriente, y el agua bajaba por el lado derecho del templo, al sur del altar. Luego me hizo salir por el pórtico del norte y dar la vuelta hasta el pórtico que mira hacia el oriente, y el agua corría por el lado derecho. Aquel hombre me dijo: estas aguas van hacia la región oriental, bajarán hasta el Arabá, entrarán en el mar de aguas saladas y lo sanearán. Todo ser viviente que se mueva por donde pasa el torrente vivirá. Habrá peces en abundancia, porque los lugares a donde lleguen estas aguas quedarán saneados, y por donde quiera que el torrente pase, prosperará la vida. En ambas márgenes del torrente crecerán árboles frutales de toda especie, de follaje perenne e inagotables frutos. Darán frutos nuevos cada mes, porque los riegan las aguas que emanan del santuario. Sus frutos servirán de alimento y sus hojas de medicina. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 45. El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios, el Altísimo consagra su morada. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, poderoso defensor en el peligro. Por eso no tememos, aunque tiemble la tierra y los montes se desplomen en el mar. El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios, el Altísimo consagra su morada. Teniendo a Dios en medio, no vacila. Dios la socorre al despuntar la aurora. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro alcázar es el Dios de Jacob. Venid a ver las obras del Señor, las maravillas que hace en la tierra. Pone fin a la guerra hasta el extremo del orbe. El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios. El Altísimo consagra su morada. La segunda lectura está tomada de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 3, versículos del 9 al 11 y del 16 al 17. Hermanos, ustedes son la casa que Dios edifica. Yo, por mi parte, correspondiendo al amor que Dios me ha concedido, como un buen arquitecto, he puesto los cimientos, pero es otro quien construye sobre ellos. Que cada uno se fije cómo va construyendo. Desde luego, el único cimiento válido es Jesucristo, y nadie puede poner otro distinto. ¿No saben acaso ustedes que son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Quien destruye el templo de Dios será destruido por Dios, porque el templo de Dios es santo y ustedes son ese templo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y el Evangelio de hoy está tomado de Juan, capítulo 2, versículos del 13 al 22. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían palomas
les dijo: quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello, y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La Catedral Archibasílica Papal del Santísimo Salvador del Mundo y de los santos Juan Bautista y Juan Evangelista en Letrán, un nombre largo, pero es más conocida como la Archibasílica de San Juan de Letrán. Esta es la catedral de la diócesis de Roma, donde se encuentra la sede episcopal del obispo de Roma, o sea, el Papa. Está dedicada a Cristo Salvador, sin embargo es más conocida con el nombre de San Juan de Letrán o simplemente San Juan, por estar dedicada a los 2 santos principales que llevan este nombre. Junto al palacio anexo y algunos otros edificios cercanos, goza del estatus de extraterritorialidad dentro del Estado italiano, por lo que es propiedad de la Santa Sede. La basílica es una de las iglesias que se deben visitar en el peregrinaje de las 7 iglesias de Roma para alcanzar indulgencia plenaria en Año Santo. En 1980 fue incluida en la lista del Patrimonio de la Humanidad en Europa por la UNESCO. El nombre oficial es Archibasílica Santissimi Salvatoris. Es la más antigua y la de rango más alto entre las 4 basílicas mayores o papales de Roma, y tiene el título honorífico de Omnium Urbis et Orbis Ecclesiarum Mater et Caput, o sea, madre y cabeza de todas las iglesias de la ciudad de Roma y de toda la tierra, por ser la sede episcopal del primado de todos los obispos, el Papa. Fue consagrada por el Papa San Silvestre en el año 324. Las otras 3 basílicas mayores, todas caracterizadas por tener una puerta santa y un altar papal, son la Basílica de San Pedro del Vaticano, la Basílica de San Pablo extramuros y la Basílica de Santa María la Mayor. La archibasílica surge en el siglo III, en tierras de los Lateranos, que era una noble familia romana caída en desgracia bajo Nerón, cuya propiedad pasó por tanto al dominio imperial. El palacio pasó a manos de Constantino I, cuando se casó con su segunda mujer, Fausta, hermana de Magencio, y era conocido con el nombre de Domus Fauste. Por tanto, Constantino era su propietario cuando ganó la batalla del puente Milvio contra Magencio en el año 312. La tradición cristiana indica que los terrenos y la residencia de los lateranos fueron donados al obispo de Roma. La fecha de la donación no es segura, pero debería ser durante el pontificado del Papa Melquíades, en señal de gratitud del emperador a Cristo, que apareciéndosele durante el sueño le había hecho vencer en la batalla del puente Milvio. Entonces, esta basílica es la madre y la cabeza de todas las demás iglesias del mundo. Es interesante saber que en cuanto a rango, no es el Vaticano lo más importante, la más importante, sino esta sede del obispo de Roma, o sea, el Papa. Y todas las lecturas de hoy nos ponen en consonancia con esa realidad de lo que es el templo, de cómo a partir de esta iglesia surgen las demás iglesias del mundo cristiano en la tierra, y que cada una depende en cierta manera de esta iglesia. Entonces, no es solo un edificio hermoso, grande y ricamente decorado, es lo que significa el culto a Dios, la adoración a Dios, la pertenencia a Jesucristo, que es el fundamento. Yo me preguntaba con todo esto del sínodo de la sinodalidad,
Tal vez quieran poner otro fundamento que no sea el fundamento que Cristo puso en su iglesia. Y por eso hay muchas cosas a las que habrá que decirles que no, porque no tienen a Cristo como fundamento. No me quiero meter en esa diatriba porque en este momento no es lo mío, ni lo que conviene, ni lo sabemos a fondo. Dios dirá. Pero ciertamente esta iglesia nos invita a la unidad. Es hermoso saber que lo que pasa en esa iglesia nos conecta también a todos los cristianos católicos en el mundo. Es un signo también para recordar que vamos a hacer a la iglesia. Vamos a adorar a Dios. Esa era una de las quejas del Papa Francisco en una de sus homilías. Hemos perdido la capacidad de adoración. Cuando vamos al templo, recordemos a qué vamos. Vamos a adorar a Dios. En la Eucaristía vamos a adorar a Dios. No vamos solamente a mirar quién va y quién no va, o quién dejó de ir, o a criticar a los demás. Pero el templo tiene una importancia mayor y a eso debemos nosotros mirar. También nos recuerda nuestro compromiso de ir a darle culto a Dios. Vamos a adorar, sí, pero tenemos que ir a darle culto a Dios. La misa dominical, a congregarnos en la asamblea litúrgica todos los domingos, a recordar que tenemos un deber, no solo con la comunidad, sino sobre todo con Dios, de ir a reunirnos en comunidad. Hay mucho que decir acerca de esto, porque después de la pandemia, sobre todo, ha crecido un cierto modo de pensar de que no, mejor me quedo en la casa y yo ahí sigo viendo la misa por televisión o por mi dispositivo y mejor me quedo con Dios tranquilo en mi casa. Ayer oí una frase que me conmovió mucho y decía: Cristo murió por ti en público, no le des culto en privado. Y me hizo pensar mucho en esta situación. El Señor dio su vida por nosotros ante los ojos de todo el mundo. Y tú quieres seguir en tu casa cómodamente adorando a Dios sin que nadie te vea. Eso de métete en tu cuarto y ora es solo una parte de lo que tenemos que hacer como católicos. Pero la otra es darle culto público, dar testimonio público de Jesucristo, reuniéndonos y congregándonos. Por otro lado, también nos recuerda que el templo no solamente es la iglesia, es donde nos reunimos, pero el templo de Dios somos nosotros. Y el mandamiento del amor que veíamos ayer nos lleva a esto, a darnos cuenta de que mientras amamos y cuando amamos a la persona, a los demás, estamos dándole culto a Dios también. De esa manera, amar a Dios y amar al prójimo forman dos caras de la misma moneda. Somos el templo de Dios y Dios ha prometido no solamente estar junto a nosotros, sino morar en nosotros a través de su Espíritu. Recordemos esto cada vez que entremos a una iglesia. Lleguemos a tiempo a misa. Vayamos decorosamente vestidos, porque lo que va a suceder allá es algo de trascendencia tan grande que no lo podemos describir totalmente con las palabras humanas. Vayamos a adorarle. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Y seguiremos en contacto, si Dios lo permite, a través de este canal. Chao, chao.